Bueno, entonces, Dani, esta es de las entrevistas que yo más quería hacer, más esperaba hacer, desde que nosotros hablamos, no sé hace cuántos meses. Yo ya me estaba esperando algo así, como el match que acabas de recibir hace unos días, pero pues como las personas que están viendo este video no te conocen, ¿te podrías de pronto presentar más o menos quién eres, dónde estás y pues compartir con toda la noticia de tu match? Sí, bueno, yo me llamo Daniela, yo soy un IMG pues de Colombia, yo soy de Medellín, hice toda mi carrera en la Universidad CES acá en Medellín, me gradué en el 2019 y yo pues desde muy temprano en la carrera sabía que me quería ir, sabía que quería hacer medicina interna en Estados Unidos. Entonces pues una vez me gradué empecé pues como con todo el proceso de los steps y acabé de hacer match ahorita la semana pasada en Beth Israel Deaconess Medical Center, que es uno de los hospitales afiliados pues como a Harvard Medical School. Entonces, súper feliz. Claro, pues quién no estaría feliz con eso. Además es que era tu primera opción, ¿cierto? Sí, esa era mi primera opción. Esa era mi primera opción y bueno, si quiera hice marcha allá. Ok, entonces durante esta entrevista mi objetivo es descomponer más o menos tu camino, tus experiencias, tus consejos, lo que de pronto hubieras hecho distinto para que todos los que quieren seguir como un camino parecido al tuyo puedan encontrar algo ahí que les sirva. Entonces, para comenzar, la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué comenzaste este camino? O sea, ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues mira, yo estudié el colegio en un colegio que era como muy gringo, por así decirlo. Entonces, como que a mí siempre me gustó como la idea de irme como a hacer como parte de mi vida académica en Estados Unidos. Obviamente, hacer medical school allá es muy difícil, pues porque es muy costoso y primero tienes que hacer college y después medical school. Entonces, me parecía como que era algo muy complejo. Entonces, para mí como que el paso más fácil era hacer medicina en Colombia y ya después hacer residencia en Estados Unidos, pero mi plan de vida casi que desde el colegio era como lograr, pues como que hacer medicina allá pues y practicar en Estados Unidos. Sí. Pues y además de eso, a mí me gusta oncología, entonces digamos que era más fácil como para el área que a mí me gusta estar en Estados Unidos, tienen más investigación, como que hay mayores facilidades como en el tratamiento, como sobre todo en onco. Entonces, esa fue como la razón principal. Ok. Eso me gustaría hablarlo contigo. Yo lo he pensado bastante, pero nunca lo había discutido con nadie. Yo creo que si uno la hace bien, nuestro camino en realidad tiene muchísimas ventajas. O sea, el camino de estudiar medicina, pues para este ejemplo puntual en Colombia, pero creo que se puede expandir el argumento a cualquier parte de Latinoamérica y después irse allá. O sea, pues primero he visto que el entrenamiento aquí en pregrado, por lo menos en Colombia, es excelente. O sea, uno es muy clínico, sale sabiendo buenas básicas, buenas clínicas, como que es muy completo. Es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que sí es fundamental, es que nosotros salimos virtualmente sin deudas. Obviamente hay Sí. personas que no tienen ese lujo, pero en general pagar una carrera de medicina es mucho más fácil en Colombia, en Argentina, algo así, que en Estados Unidos. En Estados Unidos una vez vi que dice que salían con $200,000 de deudas de allá, algo ridículo. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, total, eso fue algo que yo investigué mucho precisamente por eso. Digamos que la diferencia es mucha porque el entrenamiento está guiado a cosas muy diferentes. Obviamente en Estados Unidos todos se especializan, entonces como que la forma en la que ellos entrenan como en medicina es un poquito distinta, pues o sea, como que ellos siempre están muy guiados hacia la especialización que quieren. Al final del día, a mí, en mi opinión, eso deja como muchos huecos como en el conocimiento como de medicina general, que a diferencia de Latinoamérica, como acá hay muy poquitos especialistas, nos dan, creo, que un entrenamiento un poquito más completo, como en todas las áreas de medicina, que eso al Sí. final, no importa qué especialización tú quieras hacer, me parece que te ayuda y que te da una ventaja full sobre, pues como sobre algunas escuelas de medicina en Estados Unidos, por así Mm. decirlo. Lo otro es el costo, porque sí, lo que tú dices es verdad. O sea, tú allá primero tienes que pasar a college, en college hacer primer y tienes que pues, para pagar
los costos de college, que para ellos es un poquito más fácil porque pues les dan student loans, pero pues para nosotros en Latinoamérica obviamente eso sería casi que impagable. Sí, Y ya después med school lo mismo. Entonces ellos salen como, sí, con muchas deudas que después generalmente empiezan a pagar como en residencia, pero son deudas de toda la vida, pues que nosotros, la mayoría, no tenemos que tener tantas deudas. correcto. No, y lo que, yo no lo había pensado, pero lo que tú dices es cierto. Ellos, es que ellos ni siquiera tienen la figura del médico general, ¿no? Ellos tienen el family physician, pero no es exactamente lo mismo. El family physician técnicamente ya es un especialista y pues ya pasó por otros años. O sea, aquí como el médico que se le manda todo, que lo ponen en cualquier parte, o sea, allá no existe, ¿correcto? Sí, no, allá no existe y el entrenamiento allá es 2 años de básicas y 2 años como ya de clínicas como tal, pero verdaderamente se vuelve como un año casi que de clínicas nada más, porque el cuarto año allá generalmente es muy como basado en la especialización que tú quieras. Entonces realmente es un poquito más cortico como el tiempo que ellos como que rotan en las diferentes especialidades de la medicina, que es un poquito distinto a Colombia, porque nosotros pues en casi todas las escuelas de medicina de Colombia hacemos 2 años de básicas y 4 pues de clínicas y bueno, Sí, y el internado es una cosa aparte pues. sí. Con eso en mente me gustaría lanzarte una pregunta. A ver, tú qué dices. Digamos que alguien llega y te dice, puedo estudiar en Estados Unidos o aquí realmente el dinero no es un problema. O sea, como que me pueden pagar allá, como que hacer college no me molesta tanto. ¿Qué me recomendarías tú? Estudiar aquí, o sea, porque con el objetivo muy claro de eventualmente ser especialista allá. Porque, y esto creo que se va a concatenar con la pregunta de qué tan difícil es entrar al sistema cuando uno estudió afuera. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, es que son muchos factores, realmente, porque es que ahorita que hablemos de qué tan difícil es entrar al sistema, realmente depende de la especialización que tú quieras hacer. Hay unas especializaciones que son extremadamente difíciles y otras como medicina interna que son un poquito más fáciles, por así decirlo. Obviamente depende de qué tipo de programa tú quieras y como cuáles sean tus metas. Pero entonces es muy difícil aconsejar a alguien porque estamos hablando de alguien que estaría en el colegio, que todavía no tiene ni idea seguramente como de qué Mm, área de la medicina escoger. Entonces, ahí vienen muchos otros factores como ya de la vida como individual de cada persona que, pues, que son determinantes como para esa decisión. Sería muy difícil como yo decirte como que una versus la otra. Yo pienso que en las dos hay muchas ventajas. Digamos que por un lado, si tú haces todo allá, ya estás en el sistema y pues ya haces todo como si fueras como gringo, por así decirlo, ya haces todo como ellos lo hacen, que le da ventaja, por ejemplo, a la gente que quiere hacer especializaciones un poquito más competitivas como oftalmo, otorrino, cirugía plástica, etcétera, que sí, no significa que no lo puedan lograr de la otra manera, pero es un poquitico más complicado y requiere un poquito de más tiempo. Y por otro lado, pues la medicina en Colombia es mucho más barato. Estudiar medicina en Colombia, sales tal vez con un conocimiento un poquito más como grande, como generalizado, por así decirlo, y tienes un poquito más como de experiencia clínica una vez te gradúas, pero al final pues yo creo que es muy difícil como esa decisión como desde el colegio. ok, sí. Entonces, con eso ya he dicho y espero que a los que estén como teniendo esa duda la hayan de pronto resuelto un poquito más. Me gustaría ya pasar a, listo, entonces tú dijiste, quiero Estados Unidos, eventualmente esa es mi meta. ¿Desde cuándo comenzaste a hacer cosas, como a construir ya sea tu hoja de vida, tu aplicación, tus exámenes en la universidad? Porque la pregunta es, ¿qué tan temprano es lo necesario? Es como la clave. Sí, bueno, hay varios timelines que uno tiene que tener como en cuenta. Uno es investigación. Entonces, investigación es un tema que entre más temprano tú empieces en la carrera es mejor, porque la investigación se demora, que te publiquen algo se demora. Entonces, obviamente, si tú empiezas solamente en el internado o solamente en los últimos años, es poco probable que tengas como ya artículos publicados para el momento en el que te vas a presentar.
Entonces, idealmente investigación, empezarla pues casi que desde un principio y no solamente pues para especializarse en Estados Unidos, porque para especializarse acá en Colombia eso también te hace un poquito más competitivo y como que te hace un poquito diferente a Sí. todos tus compañeros. Pero realmente yo empecé y como que dirigí como toda mi carrera como al proceso pues de irme como desde sexto semestre. O sea, como que en sexto empecé como a averiguar como con gente que ya había hecho los steps, como con gente que ya se había ido, más o menos cómo era el proceso, qué necesitaba hacer y como que lo importante es que tú sepas de qué se trata la aplicación, o sea, cuáles son las cosas que tú necesitas llenar en la aplicación para ser un candidato competitivo. Ujú. Entonces, de esas, irse de intercambio es una, porque pues digamos que para ser lo más competitivo posible, tú tienes que tener como US Clinical Experience y eso se hace como en la universidad, o sea, porque digamos que hay dos tipos, como las observerships y las hands-on, y las hands-on es como básicamente lo que uno hace acá, pues de interno o de estudiante, pues de octavo o noveno. Los famosos clerkships. Sí, que son los clerkships y esas son un poquitico más, como tienen un poquito más de fuerza para los programas que los observerships. El problema es que los clerkships tú solamente los puedes hacer mientras eres estudiante de medicina. En cambio, los observerships tú ya los puedes hacer después de haberte graduado. Entonces, eso es como algo que hay que tener muy en cuenta. Otro es lo que te dije de la investigación y digamos que es un poquito más difícil entre uno más temprano está en la carrera porque tú no sabes en qué te quieres especializar. Entonces digamos que yo para sexto semestre yo ya había visto como medicina interna, ya sabía que quería hacer medicina interna, entonces empecé como a concentrar mis proyectos de investigación en medicina interna, que eso es clave, pues, o sea, la investigación que tú tienes debe ser como guiada hacia la especialización que tú quieres hacer en Estados Unidos. Lo otro es saber cuándo vas a hacer los steps, que eso depende de muchos factores. Digamos que en mi caso, yo solamente hice uno de los steps durante la carrera, que fue el CS, que en la época que yo lo hice solamente se podía hacer pues en Estados Unidos, entonces yo estaba de intercambio y pues aproveché a hacerlo allá y ya los otros sí los hice una vez pues una vez graduada porque yo sí quería como dedicarme full a los steps para lograr como ciertas como metas específicas de puntajes. Entonces, verdaderamente mi consejo es, una vez tú sepas en qué te quieres especializar, si te quieres ir a Estados Unidos, desde ahí tiene que empezar el proceso. O sea, desde que tú sepas como cuál es el área que quieres, ya de ahí puedes empezar a concentrar todo como a irte, pues, prácticamente. Correcto. Es que lo que tú dices es muy cierto porque, o sea, y yo estoy de acuerdo, no existe algo como un muy temprano. Yo creo que uno puede comenzar, o sea, no necesariamente eso quiere decir que uno llegue el primer día de la carrera, uno compre el first aid y comience a leerlo y no, no necesariamente es así, pero yo sí creo que uno desde el día uno se hace la vida más fácil o más difícil. Y por ejemplo, lo de la investigación, yo hubiera amado que me hubieran dicho ese consejo porque yo que he estado metido en esta investigación por los últimos que 6 meses, un año, sí me he dado cuenta de eso. Uno es extremadamente lento y lo otro es que depende mucho de, yo no sé cuál es la traducción, pero del compounding. O sea, de que uno Sí. primero como que trabaja un artículo, se muere un montón, lo publique y después para que salga la otra oportunidad. O sea, como que son cosas que se van dando de a poquito y cuando uno ya está en un punto, se comienzan a disparar, uno ya está en varios proyectos, las cosas comienzan a publicarse. Entonces, si uno comienza de pronto no tan ubicado con las cosas, pero solo el hecho de comenzar, investigación, clave. Pero los steps, bueno, los steps quiero llegar en un segundito, Aparte. porque tú tienes varias cosas con los steps que me gustaría discutir, pero lo otro que mencionaste fueron las rotaciones, entonces eso creo que también es clave. La gran mayoría de universidades uno puede meterlas en algún punto, tienen algún punto de electivas, Sí. entonces intenten cuadrar eso. Una cosa que sí me gustaría hablar contigo es, ¿tú cómo las conseguiste, esas rotaciones? Mira, yo las conseguí por medio de la universidad. Digamos que mi universidad tenía un convenio de hace como 30 años con UT San Antonio, en donde era solo de medicina interna. Entonces, básicamente, tú te ibas 6 meses solo a hacer medicina interna. Y ahí conseguí la mayoría, pues, como de mis cartas de recomendación, que eso también es otro tema como aparte para tocar. Y
También hice en internado un mesecito en Miami porque yo quería más o menos comparar como dos sistemas distintos adentro de Estados Unidos. Pero entonces básicamente fueron por medio de la universidad. Yo creo que es como la forma más fácil. Sí. Sé que hay otras maneras en donde tú puedes aplicar como, por ejemplo, específicamente los programas de Harvard, por ejemplo. Yo sé que tú puedes como aplicar esas clerkships, pero tienes que tener el step 1 ya listo y tienes que pagar. Entonces, digamos que esas son como dos limitantes que tiene mucha gente cuando es estudiante, porque mucha gente todavía no tiene el STEP 1, no sé, en octavo o noveno semestre, que son como normalmente los intercambios o incluso en el internado. Entonces, lo más fácil, lo que yo pues como que les recomendaría es que busquen como que cuáles son los convenios que tiene la universidad que usted, en la que están para hacer los clerkships. Yo creo que esa es como la forma más sencilla. Eso es clave. Y lo otro es tener si uno ya sabe el semestre más o menos que lo va a hacer, si requieren puntajes esos sitios, o por ejemplo, exámenes como el TOEFL, que muchas veces piden ese tipo de Sí, exámenes, hacerlos o sea, para no estar corriendo, al final. sí, o sea, yo creo que la clave de este proceso, sobre todo si uno quiere lugares muy competitivos o tiene una especialización muy competitiva, es hacer todo con tiempo. O sea, como que esa es pues mi mayor consejo fue ese, o sea, es eso, es hacer todo con la mayor cantidad de tiempo que uno tiene, que es difícil porque eso involucra empezar a hacer muchas cosas en la carrera que tal vez tus compañeros que se quieren quedar en Colombia no tienen que hacer. Uno, investigación; dos, por ejemplo, voluntariados, que es algo que como que nadie habla en Colombia, pero eso es súper importante para la aplicación en Estados Unidos. Sí. Entonces, es como empezar a hacer esas cositas poquito a poquito y eso todo como que se va volviendo con el tiempo una bola de nieve que es la que crea como tu aplicación. Correcto. Entonces, ya me gustaría en un segundo hablar de esas cosas, pero ahora sí hablemos de tus steps. Entonces, lo primero es que tú hiciste los steps en el orden que yo nunca he visto a nadie hacerlos, que es primero hiciste el CS, como Sí, aprovechando que estabas allá. Después hiciste el uno, ¿correcto? sí, Y sí, después hiciste el CK. sí. Entonces, ¿tú le recomendarías ese orden bueno, el CS en este momento está como en pausa, no se sabe si van a traer un virtual, pero bueno, digamos que alguien ve este video en el momento en el que ya hay un CS virtual. ¿Tú qué orden recomendarías? ¿Por qué lo hiciste así? Mira, yo lo hice así porque, digamos que estudiantes como de mi misma universidad que estaban como unos semestres como por encima, que también iban a aplicar a Estados Unidos, lo hicieron como en ese orden. También se habían ido como de intercambio al mismo lugar en el que yo me fui, entonces yo como que más o menos seguí como sus consejos. Esa fue como la razón principal. La otra como por facilidad, pues porque el CIES verdaderamente es como de todos los steps el examen que tal vez es como el más estresante en el momento, porque digamos que hacer exámenes como en vivo, con actores es un poquito más estresante para mí, por lo menos que como que hacer un examen pues en el computador. Sí, total, para todos. Pero sí, pero es el que requiere como menos tiempo de preparación. O sea, realmente el CIES, en mi opinión, es como el que, digamos que si tú tienes un buen nivel de inglés, es el que requiere menos tiempo como de estudio, porque es ver como pacientes y como que acostumbrarse al formato como del examen y ya, casi que ese es como Sí. el truco del CIES. Entonces, y solo se puede hacer en Estados Unidos. Digamos que de los steps, el CIES y el 3 solo se pueden hacer en Estados Unidos. Entonces, digamos que para mí también era más fácil estando allá hacerlo como de una vez. Y Sí. ya si después seguí pues como el orden clásico, que es como el step 1, step Luego el 2, step 2. ok, y ahorita aquí hice el 3. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de la gente que dice, como nosotros tenemos buenas clínicas, deberíamos hacer primero el 2 y luego el uno? El 2 CK y luego el uno. No, yo la verdad no lo recomendaría, porque es que por más que tengamos buenas clínicas, cuando uno estudia para el step 1, o sea, tiene demasiado conocimiento y como que como tú vuelves casi que a estudiar todo básicas, ya las clínicas como que tienen mucho más sentido, por así Claro. decirlo. Entonces digamos que uno para el CK se puede ayudar mucho de lo que estudió para el uno. Sí, se sobrelapan mucho. Exacto, sí, sobrelapan mucho, sobre todo como la parte de fármaco y como de
de muchas cosas como de fisiología que te ayudan mucho en el CK. Entonces yo no Sí. lo recomendaría así, yo recomendaría hacer el uno y después el CK. Esa Sí, es como... yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que van a ocurrir en los próximos meses, porque como el único que va, o sea, y mucha gente me escribe eso, pero yo realmente no le veo la lógica. O sea, mucha gente sabiendo el cambio que va a tener desde el 2022, que el Step 1 pierde su puntaje, que el único puntaje que uno va a tener es el 2. Hay gente que todavía piensa que la mejor manera es el 2 y luego el uno. Yo no le veo sentido, precisamente por lo que tú dices, porque cuando uno estudia para el uno, especialmente si uno va a hacer solamente pass and fail, cualquier poquito conocimiento que uno cogió con ese step uno, eso le va a ayudar tremendo para el step 2 y ese puntaje va a Total. demostrarlo. No, y aparte que, o sea, uno debe hacer el proceso lo más similar posible a como lo hacen los americanos. O sea, si ellos hacen el step 1 primero que el 2, o sea, ellos todo lo tienen como muy pensado y todo tiene sentido. Sí. Entonces, como que uno también debería seguir más o menos esos mismos pasos. Digamos que, aunque por ejemplo en mi excepción yo hice el CIES antes, pues, pero uno debería más o menos seguir como esos mismos pasos, porque es que tú, precisamente por la misma razón, la carrera siempre es básicas y después clínicas, porque Mm. de las básicas salen demasiadas cosas y demasiados truquitos Le dan que te sentido a las ayudan, clínicas. sí, que te ayudan en las clínicas. Correcto. Ok, y pues ya que estamos en este tema de los steps, tú también ya hiciste el step 3 y te fue excelente, 250 si no estoy mal, algo así, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, Sí, y no hemos dicho, ¿te importaría compartir tus puntajes del step uno y del step 2 y qué? sí, no, no. Yo saqué en el step 1 264 y en el step 2 saqué 261. Entonces esos son pues unos puntajes Bien, espectaculares. bien, gracias. Y en los tres, eso es de las cosas que más me sorprendió porque yo siempre veo como que la gente en el step 3 una caída muy grande, pero tu step 3 sigue siendo impresionante. Entonces, quisiera saber como tus top 3 consejos para el step uno. O sea, no sé si tienes como consejos generales para todos Sí, o si tú dices, sí. no, y para el step uno esto y esto. Step 2 esto y esto. Y step 3. Digamos que consejos generales, y no sé si ya lo has tocado seguramente pues como en este programa, es, o sea, lo más importante es tú saber cómo funciona el examen. O sea, y saber que las preguntas de los steps están diseñadas de una manera muy específica. Y una vez tú más o menos entiendes cómo están diseñadas esas preguntas, entiendes como por qué te están preguntando lo que te están preguntando en la pregunta, yo siento que es más fácil responder preguntas en todos los steps, así tú no sepas realmente a 100% como la respuesta. Digamos que esa es como mi, pues digamos que lo que a mí más me sirvió durante todos los steps, es como saber, como que meterme casi que en la mente de la persona que hizo el examen y las preguntas y entender como que, bueno, ¿por qué me están dando esta información? Y cómo puedo, con la información que me da, descartar ciertas respuestas o no. Y Sí. digamos que entender que los exámenes todos son basados como en un, idea, en un paciente ideal, por así decirlo, que Mm, eso no es la realidad, pero que siempre las preguntas están diseñadas así. Entonces uno siempre tiene que tener eso en mente porque cuando piensas como en el paciente ideal, tú puedes como que descartar más fácil ciertos diagnósticos o sí, ciertas opciones versus otras. Y yo creo que eso es como la clave. Y tienes toda bueno, la y razón. mi otro gran consejo es que los steps son un maratón. Y Ujú. siempre, pues yo se lo he dicho a mucha gente, o sea, es un maratón, la estudiada es un maratón. Y tú te tienes que como que preparar para ellos de la forma en la que se preparan como los maratones, o sea, como que lento, los resultados de la estudiada se dan lentos, eso no es inmediato Ujú. y tienes que lidiar como bien como con esos temas de frustración que tiene estudiar para los steps. Entonces, tener un buen plan es ideal para todos y tener fechas límites como de cuándo los vas a hacer. O sea, para mí eso fue clave, como que yo definí desde un principio cuándo iba a hacer cada uno de los steps y cuánto tiempo le iba a dedicar a la estudiada. Y eso siento que me sirvió mucho, sobre todo pues como para lograr buenos resultados. Ok. De tu primer consejo, completamente de acuerdo. Eso de lo que yo he leído se llama la teoría del guión. Y es que ellos, el examen, para no ser
injusto porque la medicina como es de tantas excepciones y siempre va a haber un caso que 10 causas y es la causa más infrecuente, ellos nunca van a hacer eso. Ellos tienen un guión y ellos preguntan las cosas de una forma y ellos quieren que uno, como, oye, si uno entiende ellos qué es lo que quieren que uno diga, uno se va a facilitar la vida. Porque mucha gente siento que comienza como a pelear con el examen y a decir como en la vida real esto puede ser esto, esto y esto. Sí, pero ellos quieren saber que usted sepa que la más frecuente es esto. O sea, creo que eso es clave y sí, o sea, completamente de acuerdo con eso. Con el segundo, total. O sea, es que y siento que eso es muy, siento que eso afecta mucho a la gente porque piensa que es porque mucha gente, aunque tiene esta idea de sí, es un maratón, no actúa como si fuera un maratón, actúa como si fuera un 100 metros, se queman, comienzan a hacer, o sea, yo fui parte de eso. No sé si, por ejemplo, tú durante algún step sentiste como esa fatiga mental, el burnout, o más bien tu preparación fue buena. No, 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 o sea, yo te doy esos consejos, o sea, ya después de haber salido de los steps, pero durante, claro, sobre todo en el primer step, que creo que es como el más difícil, porque es como el primer acercamiento como a los steps que uno tiene, es el más difícil de estudiar y, no, y hubo momentos en los que uno se siente, literal, siente el burnout demasiado y siente como que ya, no puedo más, ya, me quiero rendir, pero es eso, es justamente como saber cómo sobrepasar eso, que es lo que al final te va a dar los resultados. Sí, Y el consejo de eso es ir con calma, o sea, como que pensando en lo que vas a estudiar hoy, o a sea, lo que largo vas a estudiar plazo. en este momento y no pensar en todo lo que te falta o en, no, o sea, como que no te puedes adelantar como a los hechos porque si no es muy difícil. Tomar un día Es a la muy, vez. sí, es como ir un día a la vez, ir un día a la vez y darte también como momentos en los que puedas como descansar, o sea, eso también me parece fundamental cuando uno Sí. estudia los steps, pero programarlos, porque a veces todo es un balance, en la estudia de los steps, todo es un balance. Entonces es como tener ese balance. Ok, perfecto. ¿Hay alguna cosa que tú hiciste durante tus steps que te arrepientes, que tú dices, hubiera hecho esto distinto? Mm, No, realmente, realmente no. A mí me gustó mucho la manera en la que yo estudié. Yo estudié los steps de una manera un poquito no tan tradicional. Yo me fui un poquito, o sea, mi estudia de los steps fue muy distinta a la que la mayoría de la gente hace. O sea, porque yo estudié sola en mi casa, Ujú, digamos que no hice como lo que es como clásico, que mucha gente se va como a Estados Unidos a hacer Kaplan, ujú, como el curso de Kaplan. Digamos que esa no fue la manera en la que yo estudié porque no me parecía como la más eficiente. sí. Eh, yo empecé a hacer bancos desde el día uno de la estudiada del STEP 1, que también es un poquito distinto a como la mayoría de la gente empieza a estudiar. ¿Pero Todo es, crees que eso te ayudó? sí, total, o sea, no, yo creo que la clave de todos los steps es hacer preguntas. O sea, entre tú más preguntas hagas, más te vas a familiarizar como con el examen y mejor van a ser tus resultados. O sea, porque eso ya, ellos ya lo tienen medido. O sea, la forma más eficaz de estudiar es hacer preguntas. O Sí, sea, es la forma en la que tu cerebro se acuerda mejor de las cosas. Entonces, digamos que lo que yo pensaba era como que, ¿por qué voy a pelear con la forma que ellos ya saben que es la más efectiva? mm, Esa es la forma que funciona. Entonces, digamos que es eso. Y es aprender, digamos que hay que como transicionar la manera en la que uno estudia, porque digamos que tú estudias en la carrera muy distinto. O sea, generalmente nosotros acá en Colombia tenemos muchos exámenes durante toda la carrera. O sea, nosotros, por ejemplo, en el CS en básicas teníamos exámenes casi que cada 2 semanas y teníamos muchos exámenes en clínicas. Entonces acá esto es una forma un poquito distinta de estudiar porque sí. es un examen. Entonces eso también lo tienes que cambiar. O sea, la manera en la que uno estudia en la carrera es muy distinta a la manera en la que uno estudia para los steps y hay personas que eso les cuesta mucho al principio sobre todo. Entonces es como también cambiar esa mentalidad. Claro, hacer ese cambio. Sí, porque es que el tamaño de la información es radicalmente distinto. La Sí, técnica esa de voy a apuntar todo y releerlo 7 veces, que eso no hay manera humana de que eso salga. no, no, Ok. no, no, y sobre todo en los steps. O sea, eso te va a hacer perder mucho tiempo, en mi opinión. Obviamente, digamos que a mí esa nunca fue la estrategia que me sirvió en la universidad. O sea, yo nunca era de las personas que tomaba nota
porque nunca fui buena en eso. Entonces esa tampoco fue nunca la forma en la que yo estudié en la universidad. Entonces digamos que para mí la transición era un poquito más fácil porque nunca lo hice como de la forma clásica, pero eso es fundamental. O sea, es fundamental, pienso yo, hacer las preguntas de la forma en la que es el examen, aleatorio y con tiempo, porque esa es otra. El tiempo también es un factor que uno tiene que practicar, Sí. saber que es un examen que tiene como una limitante de tiempo y eso también se va cogiendo entre más y más preguntas tú hagas. Al principio no es muy lento porque uno piensa mucho y ya después se empieza a volver como un poquito más fluido y eso todo depende del número de preguntas que hagas, literal. Ok, excelente. Entonces, ya hemos como tocado varios aspectos de lo que sería como el aplicante ideal, que uno siempre, o sea, uno tiene que tener en cuenta que, porque eso creo que es importante y me gustaría tu opinión, es que yo al principio cuando entré en este mundo, yo tenía la idea de que solo el aplicante ideal era el que pasaba. O sea, de que la única persona que entraba al sistema era la que tenía 250, 260, quién sabe cuántas publicaciones, rotaciones. Entonces, durante las entrevistas me di cuenta que eso no es el caso, pero eso no quiere decir que uno no intente llegar lo más cercano a eso que pueda, porque le va a facilitar la vida. Entonces, como factores de ese aplicante ideal, uno, unos buenos steps. ¿Tú qué Sí, dirías que es un puntaje competitivo para una IMG en el Step 2CK? Que eso va a ser como el único que va a quedar. no, pues la verdad, mi meta en los steps siempre fue del step 1 por encima de 250 era mi meta. Y en el step 2 pues la meta, si tú sacaste un buen step 1 es subir. Digamos que eso a veces es difícil, por ejemplo, yo no subí, Pero igual pero es, quedaste con un puntaje buenísimo. O sea, es mantenerte en un puntaje muy bueno. O sea, lo que 200, entre 250, 260, y bueno, y si puedes subir mucho más en el step 2 a mí me parece que son puntajes competitivos. O sea, lo ideal es, como todo en este proceso ya tiene como números que son muy certeros. Entonces, si tú te vas a como las estadísticas de los match anteriores, tú puedes mirar más o menos sí. cuánto fue el puntaje como promedio de los estudiantes americanos, cuánto fue el puntaje promedio como de los IMGs, y la idea es siempre estar por encima de ese porcentaje. Pienso yo que por lo menos 10 puntos. Digamos que eso varía mucho entre qué metas tenga cada persona como individual, porque obviamente lo que tú dices, este es un proceso que cada persona tiene un camino distinto y no hay como una forma ideal como de llegar como a la meta final. Pero yo pienso que es más o menos eso el puntaje ideal. Ok. Entonces, puntajes, publicaciones. A propósito, con publicaciones, ¿hay algún número como que tú tenías en mente, como este, nito, este, para como ser, destacarme? Lo mismo que te digo, depende de la especialidad y depende de Por la... ejemplo, con interna. Digamos que con interna, creo que la estadística es como que solamente los americanos generalmente solo tienen una o dos Sí. publicaciones. O sea, es muy bajito el número de publicaciones comparado como con cirugía, que es como 12 el promedio, es Mm. súper En alto. neurocirugía eran disque, yo me quedé impresionado con eso, eran como 20, 40, una cosa así, era un número ridículo. Exacto, o sea, hay especialidades en donde es fundamental, o sea, es lo más importante, digamos, otras en donde no, en interna, digamos que digamos que un poquito más bajo, pero digamos que si tú te metes, por ejemplo, hay una página que se llama Resident Explorer y tú puedes buscar como los programas y ahí sale como el número de publicación promedio como de los residentes de ese programa antes de pasar. Ok. Entonces, digamos que dependiendo de la competitividad de ese programa, tú puedes mirar literalmente, no sé, por ejemplo, el programa de la Universidad de Miami o de San Antonio. Tú puedes mirar si los residentes del programa tenían cuatro, tenían seis o tenían menos, y eso varía de programa a programa. Entonces también puedes mirar como ahí para saber más o menos cuántas necesitarías para un cierto tipo de programa versus otro. Ok. ¿Y tú con cuántas aplicaste finalmente? Yo tenía como 7 publicaciones, creo, pero digamos que hay que hacer como una diferenciación entre publicaciones, que es como el artículo, pues, y Sí, como a research experience, que eso es algo distinto como en la aplicación. sí. Entonces, que es algo que también se necesita. Y por ejemplo,
a mí un par de personas me han dicho, yo tengo bastante research experience, como que he estado un par de años, pero realmente las publicaciones que hemos hecho son de esas publicaciones que toman muchísimo tiempo y tengo una. Sí, Eso cómo se ve desde el otro lado del director. y obvio, obvio, digamos que en las publicaciones no es lo mismo tener, no sé, 5 reportes de caso que digamos que ellos saben que son publicaciones muy fáciles de hacer. O sea, digamos, yo me acuerdo que allá hacían un reporte de caso en una semana y lo tenían publicado en un mes. En cambio, es muy diferente tener un artículo original o un metaanálisis o una revisión sistemática, que son publicaciones que obviamente toman lo que tú dices, pueden tomar meses, pueden tomar muchísimo más tiempo y son un poquito más válidas. Entonces, digamos que la idea siempre es tener como lo que tú dices, el ideal. O sea, si uno puede tener publicaciones más fuertes, artículos originales en revistas un poquito más fuertes, eso es mucho mejor que tener muchos artículos o revisiones de tema o casos en revistas que tal vez no son tan conocidas. Y ellos también miran mucho eso, o sea, miran la revista a la que tú publicaste. No es lo Sí. mismo publicar en una revista americana reconocida a publicar en una revista que nadie conoce. Entonces, todos esos son factores como que uno tiene que tener como en consideración, pero pues obviamente algo siempre es mejor a nada. Sí, eso sí, de acuerdo. Entonces, o sea, todo lo que tú puedas hacer, hazlo porque siempre eso va a ser beneficioso para ti. De acuerdo. Y ya creo que la última pregunta que tengo de investigación es, hay gente, por ejemplo, que piensa que toda investigación que no se haga en Estados Unidos no sirve. ¿Tú qué opinas? No, pues por ejemplo, digamos que en mi caso, todas mis research experience fueron en Colombia, todas mis publicaciones fueron hechas en Colombia y a mí pues no me afectó como para nada como eso, la verdad. Entonces yo pienso que eso es muy relativo. O sea, obviamente si a ti te publican en una revista pues como americana, eso es un beneficio porque ellos la conocen. Entonces todo lo que ellos conocen va como mejorar tu aplicación, por así decirlo. Pero igual, por ejemplo, las publicaciones son algo que te preguntan mucho en las entrevistas, como de research y como de tu experiencia en research es algo que te preguntan mucho en las entrevistas. Entonces yo creo que es algo que uno puede explicar mucho como más adelante. Ok, me encanta escuchar eso porque sí, yo nunca entendía la lógica de que si yo publico algo en mi país no vale, o sea, lo que tú dices es un plus, como si uno logra publicar en el juego de ellos con un doctor que ellos conocen, todo ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que sea malo lo que uno publica aquí, sobre todo si tiene calidad. Entonces, íbamos con este hilo de los factores. Entonces están los puntajes de los steps, las publicaciones, la experiencia clínica en Estados Unidos, los clerkships, las rotaciones. Tú mencionaste el voluntariado. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Porque es importante, más o menos, cómo es la cosa. Sí, o sea, digamos que la importancia del voluntariado es porque eso es una parte que hay que llenar en la aplicación. O sea, tú empiezas a llenar como el formato que ellos tienen como de hoja de vida, por así decirlo, y tú empiezas como a describir las experiencias clínicas que tuviste, qué hiciste, bueno, etcétera. Empiezas a escribir tu experiencia en research, entonces, qué hiciste en research, cuál era tu papel, etcétera. Y ya después viene la experiencia de voluntariados que tú tuviste. Entonces, si eso está en lo que tienes que llenar, pues es algo que pues tienes que tener. Digamos que todos los voluntariados sirven, pero digamos que hay algunos que tal vez tienen un poquito más de peso y son los voluntariados que involucren como algo médico. Ujú. O sea, digamos que no es lo mismo hacer un voluntariado en, no sé, una misión médica que, por ejemplo, hacer un voluntariado recogiendo basura en alguna parte de la ciudad. Porque digamos que todo en la aplicación siempre tiene que tener como consistencia, todo tiene que tener como una Una cohesión. dirección. Sí, y todas las cosas que tú pongas en tu aplicación tienen que tener como la misma ruta, por así Sí. decirlo, para que cuando alguien vea, no sé, a esta persona le gusta medicina interna, todas sus rotaciones en Estados Unidos fueron en medicina interna, todas sus cartas de recomendación fueron de internistas o de subespecialistas en interna, sus investigaciones toda la vida han sido como basadas como en medicina interna y sus voluntariados han sido como médicos, entonces como que ellos dicen, uy, esta persona la tiene súper clara, ya sabe muy bien qué quiere hacer y eso te va a beneficiar mucho
al momento pues como de las entrevistas y al momento pues de recibir como invitaciones a entrevistas, pienso yo. Claro. Sí, porque nota, se me fue la palabra, como interés en el área, como, Sí, sí, total, total. ok. ¿Hay algún otro factor aparte de todos esos que mencionamos que tú dices, con eso ya tiene, ese es el aplicante ideal? ¿Hay algunas otras cosas que tú le añadirías? Pues no, las cartas son fundamentales, el Ok, personal statement es fundamental también, que es algo que a veces no le paran tantas bolas como los aplicantes, y el MSP también, o sea, es que como que hay muchos, digamos que el aplicante ideal es alguien que en todas las, como las etapas de la aplicación tiene algo y ese algo está muy bien pensado, o sea, y le sí, dedica ese tiempo a ese algo. Entonces, a todo le tienes que como poner atención porque todo lo miran. O sea, cuando ellos revisan las aplicaciones, miran todo y durante el proceso de entrevistas es que uno se da cuenta porque le preguntan desde la parte de los hobbies, que es una partecita chiquita que uno llena en la aplicación, hasta qué escribiste en tu personal statement, hasta cosas muy específicas de tus proyectos de investigación. O sea, todo te lo preguntan. ok. Entonces, a todo le tienes que parar bolas, por O sea, así decirlo. básicamente uno coge yo no, yo nunca la he visto, pero tengo entendido que es como una página web del Sí, NRMP. Uno coge cada caja y uno básicamente intenta hacer lo mejor que pueda en esa caja. sí, exactamente. Ok. Cartas de recomendación, ¿cuántas crees que son necesarias? El tope es 4. O sea, tú puedes montar 4 cartas de recomendación al sistema, entonces lo ideal es tener 4. Sí. Lo ideal es tener 4 cartas de recomendación ¿Y de allá de o allá. todas de allá? Pues digamos que eso varía porque obviamente el proceso de pedir una carta de recomendación no, pues no es solo tuyo, ¿cierto? Digamos que tú dependes del que te la escribe y de si alguien como que accede a escribirte una carta y de qué tan buena crees que va a ser. Sí. Entonces, lo ideal es tener 4 cartas de recomendación americanas, si tú puedes, de como lugares, los mejores lugares posibles, como de lugares universitarios o así, y que creas como en tu corazón uno sabe si esa persona te va a escribir una carta buena o no. Sí, porque Digamos uno que, como que renuncia al derecho de verla, ¿cierto? sí, tú no la puedes ver, tú tienes que renunciar, pues como, digamos que te da la opción el sistema, pero pues realmente hay que renunciar, o sea, siempre hay que renunciar a verlas, porque digamos que eso es como, tú le estás diciendo a las personas que están revisando como tu aplicación, yo confío en lo que esta persona está diciendo de mí, digamos que sin Sin ver tener la que carta. verla. Entonces, hay muchas personas que no tienen 4 cartas de recomendación americanas, entonces tú pones las que tú tengas, dependiendo como de ti específicamente, pero si solamente tienes 2 americanas, entonces conseguirte 2 colombianas. Digamos que la diferencia entre las cartas colombianas y las americanas es que digamos que tal vez ellos en Estados Unidos tienen un poquito más de experiencia escribiendo ese tipo de cartas de recomendación porque las hacen Todo como el todo el tiempo. tiempo, las hacen Sí. todos los años. Entonces es un poquito más fácil para ellos escribir cartas de recomendación que tal vez para los doctores como de Colombia porque pues no tienen como la experiencia, pero eso no Claro. significa que una carta de Colombia no puede ser increíble, Ok, también puede ser increíble. ok, ok. Entonces, esas son cartas. Personal statement. ¿Tú qué consejos seguiste para hacer el tuyo? El personal statement yo creo que es de las cosas más demoradas en la aplicación. O sea, yo me demoré como 3 meses escribiendo mi personal statement porque es algo que inicialmente es muy difícil, porque digamos que es algo como que nosotros no estamos muy acostumbrados a escribir, porque es básicamente tú en una página tienes que poner como cosas de ti, que puede ser lo que quieras, tienes que poner como razones como por las que tú quieres esa especialidad y por las que quieres Estados Unidos, pero como que eso no puede ser muy directo y tiene que ser como algo que ellos quieran leer, entonces Ujú. también tiene que ser súper bien escrito y como entretenido. Entonces el Pero personal, tampoco muy entretenido, tampoco como extraño. Sí, eso es un enredo. sí, o sea, el personal statement es súper difícil porque es algo demasiado subjetivo. Ujú. Entonces, mi consejo es como hacer varios, mandárselo a la mayor cantidad de personas posibles que te lo editen y que te ayuden como a pulirlo.
Sí. Y bueno, con el tiempo, después de pulirlo muchas veces, como que tú lo vas sacando, pero sí, es de dedicarle bastante tiempo, bastante tiempo. ¿Qué tan largo crees que tiene que ser? Mira, mi recomendación es una página, porque digamos que tú en una página puedes explicar muy bien como tú quién eres o de lo que sea que quieres Una hablar en el... página, ¿cierto? No una hoja. O sea, lado y lado o solo No, solo una página, o tan. sea, Ok, una página Word. ok, Pero ok. tampoco es tan largo como para que la gente que está leyendo tu aplicación no se canse, porque es que hay que acordarnos que digamos que un programa puede recibir 4.000, 5.000 aplicaciones. Sí, Entonces, porque si es un personal statement demasiado largo, no lo van a leer. sí, Entonces, sí, tienes toda Hace unos días estaba hablando con el director de Mayo Clinic de cirugía general y él me dijo que rehizo él solo 400 aplicaciones. Yo dije, no, 400, y si yo veo algo así de 6 páginas, yo no lo, o sea, eso no hay fuerza humana que 6 por 400 ni modo. Entonces, corto, al punto, y de resto, ir editándolo, ir viendo consejos de otras personas, y ahí va saliendo la cosa, ¿cierto? sí, 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 sí. Ok, La parte de inglés, como que de gramática, todo eso es súper importante en el personal statement. Eso es claro, importante, sobre todo para nosotros, pues que digamos que el inglés es nuestro segundo idioma, eso es súper importante. ok. Y la última que es el MSP, esa carta esa carta todo el mundo me dice algo distinto. Te voy a decir lo que yo tengo hasta el momento y tú me dices si sí fue lo que hiciste, ¿no? Una de las personas que yo entrevisté me dijo que ella básicamente lo que pidió es que le pidió a otra persona, a alguien de Estados Unidos, que le diera su carta y ella intentó como imitarla, pero ella misma la hizo, o sea, la universidad se la firmó, pero ella misma la hizo y que tenía un montón de cosas, como que le tocó coger a todas las personas del grado y poner el percentil donde estaba ella del grado, un comentario como de cada profesor, o sea, algo completamente detallado como desde el momento en el que pisó la universidad hasta el momento que salió. ¿Tú cómo le hiciste? Sí, más o menos, o sea, es el MSP es así, o sea, básicamente es como un documento que las universidades, la universidad en la que tú estés, le manda como a, pues como a ERAS, o le manda al ICFMG, pues, y como a todo, como a la aplicación, porque ellos lo tienen que mandar, ellos son los que lo montan al sistema Ujú. y incluye eso. O sea, el MSP incluye como el percentil en el que tú quedaste en tu clase, no sé, si fuiste 10 entre 100 o 50 o cuál, o 5 o lo que sea que fuiste. Y incluye como una descripción como de cada rotación literal casi de la carrera y como de qué dijeron como los profesores de ti. Entonces, eso es un documento súper, súper largo. Generalmente está muy estandarizado en las universidades de acá de Colombia. O sea, digamos que si tú estás en una universidad relativamente grande en Colombia y tú vas como a las oficinas como de asuntos globales, ellos ya saben qué hacer como con el MSP, ya O tienen sea, tú no te experiencia. preocupaste por ese archivo tanto. No, yo no me preocupé por ese archivo tanto porque digamos que mi universidad ya tenía mucha experiencia como con Uy, eso. buenísimo. Entonces fue como sí, o sea, digamos que tú sí tienes que más o menos organizar el formato, pero generalmente mi universidad, por ejemplo, me dio como cuál era el formato a seguir, básicamente. Ujú. ¿Y tú, Eh, entonces, tú qué fuiste a hacer? ¿Tú fuiste como a hablar con los profesores para que te dijeran como sus, ok, no, digamos que nosotros en el CES, cuando a ti te califican como las rotaciones, en la hoja de calificación te ponen como los ahí comentarios. queda? Entonces yo tenía como todo ese morrito pues de comentarios de toda mi carrera que a nosotros nos lo dan como cuando nos graduamos. Entonces yo ya tenía literalmente, podía como copy, pastear lo que me habían dicho en esas rotaciones en el MSP y Ah, pero así. entonces o sea, tú eras la que lo escribía, se lo mostraste a la universidad y ellos ya lo mandaban. Sí, pues obviamente las universidades lo tienen que aprobar pues y tiene que ser Ah, como ok, ok. real pues lo que tú pones ahí. Pero sí, o sea, la parte como de los comentarios es algo que generalmente tú escribes, pues, pero lo que monta y tú le mandas ese documento a tu universidad y ya ellos lo editan o le quitarán o le pondrán las cosas, no sé qué cosas, y ellos son los que lo montan, pues. Ok, listo. Entonces ya llegó. Ah, y una pregunta súper rápida.
tú te graduaste, ¿cuánto tiempo pasó entre graduarte y comenzar, que eso comienza en septiembre, comenzar el proceso de aplicación? Yo me gradué en junio, julio de 2019 y apliqué el año pasado. Entonces, pues un Un año. año. Sí, que es como el escenario ideal. O sea, Sí, demorarte poquito. Listo. Entonces, septiembre comenzaste tu proceso de aplicación. Primera pregunta, ¿cómo decidiste cuántos programas, cuáles, a dónde? sí. Porque tengo entendido que eso es bien caro. Entonces, ¿cómo navegaste eso? Sí, digamos que cada programa que tú aplicas vale, ¿cierto? Y la aplicación es muy cara, o sea, como que digamos que es una inversión. Pues yo veo como toda la ciudad, los steps, toda la aplicación como una inversión, o sea, tú estás invirtiendo como en ti, pero es algo súper costoso. Entonces, digamos que, y depende mucho como del tipo de personalidad que tú tengas, básicamente. Yo como que soy muy prevenida, entonces apliqué a muchos programas. Yo apliqué como a 130, o sea, apliqué un montón Sí. porque quería pagar un poquito más como por mi tranquilidad mental, por así decirlo. Ajá. Pero digamos que mi meta siempre fueron los programas universitarios, porque digamos que hay como tres tipos de programas en Estados Unidos. Están los universitarios, los como community affiliated y los community. ¿Y tú cómo sabes, o sea, cómo sabes cuál es Hay, cuál? hay una página que se llamaba Freida, que es como están todos los programas y tú los puedes filtrar como por esa categoría. Ok. Los puedes filtrar por esa categoría. Y cómo, o sea, 130 tengo entendido que son un montón, ¿no? No sé el número exacto, pero deben ser un montón en medicina interna. Sí. ¿Cómo elegiste dentro de esos, o sea, cuáles fueron los que llegaron como a ese punto de corte para tú meterlos? Bueno, para mí, digamos que la parte de si eran universitarios o no fue un factor súper importante. Entonces, yo fui súper ambiciosa, o sea, yo apliqué a todos los programas como súper wow que uno tiene como en su mente, apliqué a todos, a todos. Hay gente que te dice como que no, nunca vas a pasar ese tipo de programas, Pero pero ya no fue mi experiencia. Y entonces yo apliqué a todos, yo apliqué a John Hopkins, a la Clínica Mayo, a Beth Israel, a todos, a todos, a todos los que yo medio conocía el nombre por como reputación, apliqué a todos. Ujú. Y ya después también lo filtré mucho como por ubicación, digamos que yo, eso sí es una opinión pues muy personal, pero yo no me quería ir como a ciertos estados, yo no me quería ir como a Wisconsin, no me quería ir como a Mississippi, pues Sí, como a ciertos estados, entonces digamos que filtré un poquito como por ubicación. ok. Pero, Y, qué pena te interrumpí. no, tranquilo. Esos que tú dices como Ivy League, más o menos ¿cuántos son? ¿Como 20? No te sé Como decir. Harvard, todos Son, los varios hospitales de Harvard, son Mayo y poquitos, eso. pues sí, son poquitos, no sé cómo exactamente, pero sí Ok. son poquitos. Entonces, todos los demás 110 Sí. fueron más los decidiste más como por localización. No, y bueno, y porque yo le pedí el consejo, digamos que el, todo este proceso se basa en la experiencia de gente que ya lo ha hecho, ¿cierto? O sea, a mí, yo en cada paso recibí ayuda de muchas personas, de muchas personas. Entonces, en la ciudad de los steps recibí ayuda de muchas personas que ya los habían hecho. En la aplicación recibí ayuda de muchas personas. Entonces, por ejemplo, también les pregunté como a ellos, como cuáles programas conocían, a cuáles habían entrevistado, qué les había Mm, parecido como durante la Comenzaste a ser entrevista. turística. Sí, exacto. Y tú vas mirando, tú puedes mirar como la página como de cada programa, puedes mirar como cuántos residentes pasaron a fellowship, puedes mirar Ok. cómo fue como el porcentaje como de personas de ese programa que pasaron los boards, puedes como ir filtrando más o menos como ese tipo de cosas para, sí, para decidir a qué programas aplicar. Digamos que el Ok. número de cuántos programas aplicar varía mucho, realmente varía mucho de persona a persona. Lo que yo te digo, yo apliqué un montón, más como porque me causaba demasiada ansiedad, no aplicaba los suficientes, pero no necesariamente eso es necesario. O sea, hay personas que aplican a 30 programas y
reciben el mismo número de entrevistas que alguien que aplique a 100. Sí. Pero Entonces, uno siempre tiene como uno tiene que tener esa safe net de sí, que por si algo, sí, en algo de exacto. terminar. Yo pensaba así y como que estaba dispuesta a invertir. Obviamente es caro, entonces también esa puede ser una limitante para mucha Mm. gente. Pero también al final de cuentas puede ser una mejor estrategia porque si uno no llega a pasar, le tocaría volver a pagar todo otra vez. Ah, sí, Entonces, sí. sí, o sea, yo entiendo como que uno puede aplicar a menos, pero yo también, hasta el momento, creo que también haría algo parecido a lo que tú hiciste. Entonces, listo, mandaste tu solicitud. Algo que nunca he preguntado que me gustaría saber mucho es esos días siguientes, esos no sé cuántos días hayan pasado hasta que te llegó la primera entrevista. ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque mucha gente dice, pucha, ¿qué será que no me llega ninguna entrevista? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Eso es horrible, porque pues digamos que yo fui muy de buenas, digamos que tú puedes como mandar como tu aplicación como desde el 1 de septiembre, creo que en mi caso fue como desde el 15, no me acuerdo bien, como por COVID cambió un poquito, como hasta octubre 21. Digamos que lo que se demora es si te suben las cartas de recomendación, eso es lo más demorado, eso es como lo Ok. último que pasa. O sea, una vez te suben las cartas y tú ya tienes el resto de tu aplicación lista, ya puedes como mandarla, por así decirla, al sistema. Pero hay una fecha que creo que es como, en mi caso fue como el 21 de octubre, en donde ya el sistema le manda las aplicaciones a los programas y los programas pueden empezar como a revisar aplicaciones y de ahí en adelante te pueden empezar a mandar como entrevistas. Yo fui muy de buenas, a mí me llegó la primera entrevista al otro día de ese día. Entonces como que no sentí como tanto la ansiedad de Sí. como que no me va a llegar ninguna entrevista. Entonces fue más o menos así. Y entonces, eso me gustaría decirlo. A ti te llegaron varias entrevistas de sitios o sea, el verdadero Ivy League. ¿Te gustaría compartir cuáles? Porque creo que eso puede ser porque hay gente, yo de verdad conozco personas que dicen, no hay posibilidad de que uno como IMG termine en X, Y, Z hospital, que están en el top 10. Y pues tú hiciste match en uno, porque no puedes hacer match en varios, pero ¿puedes contarnos más o menos en cuáles tipos de sitios te comenzaron a llegar a entrevistas? Sí, no, eso tenés pues demasiada razón porque a mí también me lo dijeron. O sea, cuando yo estaba aplicando me dijeron como que no, es muy difícil hacer match en ciertos lugares, no, nunca ha habido una IMG de Colombia o tienen un porcentaje de IMGs del 1%, cosas así, ¿para que vas a aplicar allá? Y en mi opinión no es verdad. O sea, a mí me llegaron entrevistas, bueno, Beth Israel, que fue pues donde quedé, de la Clínica Mayo en Rochester, la Clínica Mayo en Jacksonville, de Vanderbilt, por ejemplo, que es un lugar en el que pues yo, por ejemplo, no conocía a nadie que le hubieran mandado entrevistas de allá, ni conocía a ninguna IMG de allá. Sí. Me llegaron entrevistas de Cleveland Clinic, pues en Cleveland, de una universidad en Filadelfia que se llama Thomas Jefferson, de la Universidad de Boston, de otra que se llama Montefiore, que es como en Nueva York, de la Universidad de Miami, de la Universidad de Texas, de donde más me llegaron entrevistas, la Universidad de Connecticut, Rutgers. Sí, pues me llegaron muy buenas O sea, entrevistas, más la de las verdad. que te acuerdas. Sí, creo que Eso es lo dice todo. como las que me acuerdo. Ok. Y primera pregunta, ¿cómo decides? Porque tengo entendido que tú no asististe a todas. No, pues a mí me llegaron 30 entrevistas en total. Yo hice Wow. muchas. Yo hice 24 porque digamos que en época de COVID para mí era muy fácil porque eran como virtuales. Digamos que Sí. no hubiera hecho tantas si hubieran sido O sea, ¿tú físicas. sientes que la entrevista virtual fue un factor positivo? Sí, a mí me pareció súper. A mí me pareció lo máximo porque digamos que disminuyen un poquito los nervios porque tú puedes como que controlar todo pues el El espacio en área. las Sí, entrevistas y puedes hacer muchas más entrevistas porque no te tienes que mover. claro. Digamos que el contra es que no puedes ir a los lugares, no puedes saber cómo viene el ambiente como del lugar, no puedes conocer la ciudad, entonces ese es como el contra. Sí. Pero pues te ahorras demasiado Uy, no, es haciendo que imagínate 24 entrevistas, cuánta plata te hubiera costado todos esos vuelos.
No, estadía, no sí, hubiera podido no, hacer tantas. tenaz. No Y hubiera tantas. entonces mi pregunta es, ¿cómo tú, bueno, primero, ¿qué tips hay para una entrevista virtual? O sea, como exactamente cómo respondías, por ejemplo, no sé, temas de qué muestras en tu entorno, ese tipo de cosas, no sé si tienes tips de eso. Y lo otro, ¿cómo intentas conocer un poquito más del programa o qué tipo de preguntas tú hiciste que crees que fueron útiles en la entrevista? Bueno, como del ambiente, es súper importante que tengas una buena conexión a internet, o sea, que no te Sí. vaya a caer en internet, que tengas como suficiente luz, que te puedan ver como bien. El audio es súper importante. La parte como del background, digamos que yo fui como a unas oficinas como específicas y entonces como que habían unos cuadros atrás y digamos que me preguntaban como de eso en la Ujú. entrevista a veces o me decían como que, ay, no sé, ¿te gusta el arte o lo que sea? O sea, siempre todo lo que sale en la pantalla, alguien te va a preguntar. Ujú. Entonces, como que ten eso en consideración. No necesariamente tienes que tener algo, pero puede ser como un buen tip, porque o sea, como que eso puede ser como un icebreaker, por así decirlo. Sí. Lo otro es que digamos que estas entrevistas, la mayoría son muy relajadas, o sea, como que es de verdad que ellos te quieren conocer. Ujú. O sea, entonces es como tranquilizarse, porque yo estaba súper estresada, Me y practiqué imagino. mil veces y no sé qué, pero realmente es menos grave de lo que uno cree. Tú, O por sea, ejemplo, practicabas respuestas a las preguntas usuales, como ¿por qué medicina sí, interna? ¿Por qué este programa? sí. Sí, yo practicaba, pero realmente eso como que es mucho más como fácil en la entrevista real, pues porque siempre te hacen como sentir como querido, o sea, en ningún momento yo sentí como que me estaban pues preguntando cosas súper difíciles o como cosas raras, no, o sea, realmente ellos te quieren conocer y todas las preguntas van a ser como de tu aplicación o de lo que quieras hacer en el futuro o de qué te gusta. Entonces uno, como que el truco es como responder pues con honestidad, como la verdad de lo que tú Sí, hiciste y lo que tú piensas. completamente de acuerdo. Sí, Me gustaría saber tu opinión al respecto de un consejo que me han dicho bastante y es que nosotros a veces, como yo me incluyo en ese, a veces hablamos como de más, como que, como que hablamos un poco, como, sí, como que somos habladores y sí. como que a ellos les gusta un poquito más respuestas más concisas. ¿Tú crees que eso es cierto? Mm, Pues ese no fue mi caso. Yo también hablo mucho y hablé mucho, e incluso decía como en las entrevistas, no sé, yo decía, no, sí, es que yo hablo mucho y se reían, pues, Ajá. y como que intentaba que las cosas no fueran como tan formales, pues obviamente hay que mantener pues un nivel de formalidad, pues porque es una entrevista, pero a mí no me pareció, yo hablé un montón y no me afectó. Pero depende como de tu personalidad y de la personalidad del que te está entrevistando. Claro. Es Hay algo que uno gente tiene que estar viendo ahí todo el tiempo cómo es la situación. sí, total. Tú tienes que estar como tanteando como cómo es la respuesta de la persona que te está entrevistando a lo que tú estás respondiendo y más o menos así te vas, pero eso pues es como espontáneo, pues uno no lo piensa, pues eso como que se vuelve algo fácil en el momento de las entrevistas. De Y acuerdo. la respuesta a tu otra pregunta de saber un poquito más de los lugares, la verdad es que yo hice demasiado como networking, o sea, yo busqué a casi que todas las personas que podía encontrar que fueran de Colombia en algún programa de Estados Unidos que medio me interesara y les escribí, los conociera o no. O sea, les escribía, les decía cuál, pues les preguntaba cuál había sido su experiencia como en ese programa, les contaba un poquito de mí, les preguntaba si me podían ayudar de pronto a conseguir entrevistas en su programa, les pedía consejos de la aplicación, los conociera o no. Ujú. Y eso me parece que es súper importante porque uno conoce un montón de gente que te puede ayudar y que te da muchos consejos de sus experiencias en un programa o en otro, de sus experiencias con la aplicación. Eso a mí me ayudó demasiado, demasiado. Claro. O sea, tú hiciste tú como que te llenaste de, tú aprendiste el programa más afuera de la entrevista que en la entrevista, sí, no sé, por lo que entendí. Bueno, digamos que sí, no, porque obviamente en la entrevista te dan mucha información del programa que es súper importante. Y Sí. digamos que
En mi opinión, yo tenía como varias metas. Uno, yo quiero hacer fellowship, entonces para mí era súper importante programas que tuvieran como buenos como fellowship outcomes. Entonces ese Ujú, era como número uno, o sea, como lo más importante para mí. sí. O sea, y tú Y hacías, por ejemplo, esa pregunta explícita todo el tiempo, como cuáles son sus... sí, pues digamos que no la tienes que hacer porque ellos te muestran, o sea, ellos te mandan unos paquetes con informaciones y con videos y con todo de toda esa información, o sea, te mandan demasiada información de los programas. Entonces ahí sale, pues te mandan la lista, pues como Ujú, de dónde hizo match en fellowship la gente de ese programa, entonces como que tú más o menos te puedes hacer una idea de eso. sí, Entonces para mí, después como de toda esa información, lo más importante era como un lugar en el que yo me sintiera como bien, o sea, en el que como que yo dijera como que, uy, yo siento que yo podría ser ese residente como que me está hablando. ujú, Y un lugar en el que yo dijera como que, uy, yo siento que en esta ciudad sería feliz, también eso es súper importante, porque es como la calidad de vida para mí era muy sí, importante. Y esos fueron como al final del día, como la forma en la que yo escogí como mi lista, sí. como cómo me sentí en la entrevista, cómo me sentí como con el program director, como con los otros residentes. Y bueno, y obviamente pues no te voy a decir que la parte pues como de la reputación de los programas también era súper importante para mí. Entonces todo eso como que hizo parte pues como de la decisión de poner uno sobre el otro, pues. Sí, eso es en realidad lo siguiente que te quería preguntar, que es como, pues con todas las entrevistas, Mayo, Harvard, o sea, Cleveland, en donde son todos excelentes, supongo que la entrevista, la experiencia de la entrevista no es radicalmente distinta, así de que no, me trataron mal en tal sitio, no, yo creo que eso es más o menos parecido. ¿Cómo hiciste para decidirte en poner este primero, este segundo, este tercero y este cuarto? Eso fue súper difícil, súper difícil. O sea, a mí me gustaban un montón. Pues, o sea, yo en un montón de programas como que cada vez que salía de una entrevista decía, uy, no, me encantó, lo amé. O sea, todos los programas me encantaban y como que salía de la entrevista y decía, no, lo máximo, es súper chévere. Entonces, cuando ya tú terminas de hacer todas las entrevistas, viene la parte difícil, como que, porque, bueno, yo más o menos separé mi lista como en varias partes, digamos que como en tres tipos de programas. En los programas como comunitarios, que estaban como más al final de mi lista, porque digamos que yo quería un programa un poquito más universitario. Ya en programas que tal vez tenían como que eran buenos, eran universitarios, pero tal vez no tenían como tan buena reputación como otros. Y en la parte de arriba como de mi lista, como que ya puse como que los que tenían como mejor reputación, mejores fellowship outcomes, y de ahí, ahí sí fue súper difícil. O sea, yo me acuerdo, yo tenía como una lista como en PowerPoint y un día subía uno, al otro día subía otro, al número uno, al otro día bajaba, o sea, cambiaba demasiado. Al final fue como que yo decidí básicamente como por la sensación que me dejó como la entrevista en esos programas, eso fue Ujú. súper importante. Digamos que mi top uno y 2 eran programas en los que yo decía, yo, si quedo en cualquiera de estos dos, me siento completamente feliz con Sí. todo, o sea, con el programa, con la ciudad, con los fellowship outcomes. Fueron programas en donde durante toda la entrevista me sentí súper, súper cómoda, feliz. Entonces, esa es como mi consejo, es como mirar todos esos factores, como que todo es importante. Ok, ok, perfecto. Y pues ya después de hacer eso, después de poner tu orden y eso, llega el periodo de espera. ¿Algún consejo para los que sienten esa ansiedad de, pucha, ¿será que va a hacer match? ¿Dónde va a hacer match? ¿Tú qué hiciste esos meses? No, eso es horrible, eso es horrible. La verdad, yo hice, digamos que mientras yo hacía las entrevistas, yo trabajaba y además hice el step 3 porque digamos que yo quería salir de eso antes de empezar residencia, entonces digamos que tenía muchas cosas que hacer, eh, pero esos meses pues antes como de saber si uno hizo macho o no es lo peor, porque una vez tú mandas como tu lista, es más o menos como un mes
o sí, es como el 3 había que mandarla como el 3 de marzo y nos dijeron el 19 pues verdaderamente el lugar. El 15 te dicen si haces match y el 19 Yo te nunca he dicen que entendido por qué hacen eso. tampoco, no tenía. Eso es horrible, pues porque como que uno es ahí esperando a ver si sí o no. No, mi consejo es como ocupar su, pues como el tiempo en algo, distraerse con algo. Pero nada, hay que esperar. Es como un sentimiento muy similar a como cuando uno hace el step Y y tiene que espera esperar esos el 15 resultado. días. Sí, es así más o menos. Ok, ok. Y me hiciste acordar de una cosa y es el tema de la visa. ¿Tú cómo manejaste eso? O sea, todo el mundo, porque yo me acuerdo que tú fuiste las personas que me dijo que hay algunos problemas con esta visa de la H, que todo el mundo quiere la H, pero la H para algunos fellows se complica la cosa. ¿Podrías explicar cómo manejaste eso? Sí, o sea, obviamente pues yo acabo de hacer match, entonces no, pues todavía no he hecho como lo de la visa, pero sí más o menos he averiguado. Digamos que la gran diferencia es que tú para la H necesitas tener como los resultados del step 3 antes del match. Entonces, digamos que si tú quieres la posibilidad de una visa H, tienes que como que pensar en hacer el step 3 antes pues del match. Yo quería tener esa opción, entonces también esa fue pues como otra de las razones por las que hice el step 3 antes. Eh, Eso es muy relativo. Digamos que dicen que la H te limita un poquito como en la aplicación de fellowship, pero pues no sé como como a ciencia cierta qué tan real sea eso. Yo creo que depende del programa en el que tú salgas de medicina interna, Sí, más que todo. La J, con la J tienes que hacer waiver, que digamos que también para algunas personas puede ser algo como más, cansón. sí, sí, más pelle, y con la H no tienes que hacer waiver, entonces digamos que la decisión de cuál visa tomar es demasiado personal, basada como en muchos factores. Yo en esos momentos pues quisiera una H, hay que mirar porque digamos que los programas también especifican qué tipo de visa le dan como a los internacionales, hay unos que solamente dan J, entonces, digamos ¿Tú eso lo ves, por ejemplo, en la página del programa o dónde te refieres? sí, 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 ellos en la página del programa dicen como que nosotros damos visa J y H, o nosotros solamente damos visa H. Entonces eso también es como un factor que hay que tener en consideración y que Claro, incluso también lo también tuve para en el rank. consideración para el ranking, exacto. Mm, ok, ok. Entonces, sí, bueno, de pronto para los que estén viendo que no hayan, como explicar, si me corrige si digo algo mal, así visas en un minuto. H es como la que está más cerquita al green card, J Sí, es la que está menos cerquita, J uno lo obliga a tener lo que se llama el waiver o a hacer básicamente 2 años de servicio en un área que sí. está underserved o devolverse a su país. Eso es Ujú. como lo que yo tengo entendido de las visas. En general, todo el mundo prefiere las H's, pero tú, por ejemplo, me dijiste eso, que las H's para algunos feros puede ser complicado, pero yo tengo el presentimiento de que lo que tú dices es cierto, de que dependiendo de uno dónde se gradúa, con qué tal se gradúa, digamos, con honores o yo no sé, o si es una investigación, o sea, como qué tan fuerte es una aplicación para el fellow, eso puede ser un factor más o menos importante. ¿Algo más que Sí, agregar ahí? no, no, yo creo que eso es como la conclusión de las visas, sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que te gustaría decir a alguien que esté viendo esto, digamos a la Daniela hace 5 años? ¿Algo más que No, te gustaría decirle? digamos que hay que tener paciencia. Estos procesos de paciencia es de ayudarnos entre todos. O sea, lo que te digo, a mí me ha ayudado mucha gente que incluso no conozco hasta el día de hoy en persona. O sea, que no tenía ni idea de yo quién era antes y que me han ayudado porque sabían lo difícil que, pues, todos los que hemos pasado por alguna parte del proceso sabemos lo difícil que es. O sea, cuando uno se termina de hacer el step 1 y alguien te pregunta acerca del step 1, uno siempre está dispuesto como a ayudar porque uno sabe lo difícil que es. Y lo mismo como en cada paso como de la aplicación y de todo el proceso. Entonces, como que eso es algo súper importante, o sea, que como que entre todos nos demos consejos, nos vayamos ayudando, como que eso me pareció fundamental, fundamental. Como que saber que no, uno no está solo, pues, y que Sí. mucha gente lo ha logrado. Y lo otro es que como que tú le apuntes a como
a lo que tú siempre te sueñas. O sea, digamos que yo me soñaba un programa como el que pasé y como que no seguí los consejos de tal vez algunas personas que decían como que era imposible. O sea, no, todo es posible. O sea, hay personas que han pasado a las especializaciones más competitivas en lugares increíbles y son AMGs. Entonces, si alguien más pudo hacerlo, uno también puede hacerlo. Y tú también te puedes abrir como, o sea, no porque alguien no haya hecho algo significa que nadie nunca lo va a lograr. que sea Entonces hay imposible. que como que apuntarle y esperar. Creo que es la mejor manera de cerrar esta entrevista. Mil gracias, Dani. Felicitaciones para todos. Ya tienen un modelo a seguir ahí. Ya pueden decir, esta persona pasó a Harvard en tal sitio. Entonces, de verdad, mil y mil gracias y felicitaciones. Gracias, Santi, ¿no? Súper. Listo. Así que ya le-